El fascismo es un fenómeno político y social que marcó profundamente la historia del siglo XX. Surgido en el contexto de la crisis del período de entreguerras, este movimiento se configuró como una respuesta radical contra las corrientes predominantes de la época: el liberalismo, el marxismo y el conservadurismo. Para comprender su naturaleza es necesario explorar su origen etimológico, su contexto histórico y sus características fundamentales. La palabra fascismo proviene del italiano fascio, que significa haz o unión. Este término tiene sus raíces en fasces, un antiguo símbolo romano compuesto por un conjunto de varas atadas alrededor de un hacha. Los fasces representaban la autoridad del Estado y la unidad del poder en Roma. A principios del siglo XX, el término fue adoptado por movimientos políticos italianos, inicialmente como un símbolo de solidaridad entre trabajadores. Sin embargo, Benito Mussolini reinterpretó el concepto para representar la fuerza, la disciplina y el poder centralizado. El fascismo emergió tras la Primera Guerra Mundial, un conflicto que devastó a Europa y desencadenó profundas crisis políticas, sociales y económicas. La desilusión con las democracias liberales y el temor al avance del comunismo impulsaron la búsqueda de alternativas autoritarias. De ahí que este movimiento, el fascista, se convirtiera en una fuerza revolucionaria que buscaba transformar la sociedad y consolidar un Estado fuerte. Italia fue la cuna del fascismo, con Benito Mussolini, quien fundó los Fasci Italiani di Combattimento en 1919, un movimiento de corte nacionalista y antiliberal que se aprovechó de la crisis social y económica que vivía Italia tras la Primera Guerra Mundial. Dichos grupos paramilitares se caracterizaban por la violencia callejera contra los sindicatos y organizaciones obreras. En 1921, Mussolini reorganizó estas milicias en el Partido Nacional Fascista, que alcanzaría el poder en 1922 tras la emblemática Marcha sobre Roma, cuando el rey Víctor Manuel III le otorgó el gobierno para evitar un posible estallido revolucionario. En Alemania, Adolf Hitler adoptó los principios fascistas al contexto germano, surgiendo así el nacionalsocialismo. Inspirado en los métodos de Mussolini, Hitler buscó ganar adeptos entre los sectores descontentos con la humillante derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Tras el fallido Putsch de Múnich de 1923, Hitler transformó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en una poderosa maquinaria de propaganda y reclutamiento. Con el ascenso de los nazis al poder en 1933, el régimen impuso una dictadura totalitaria que, al igual que el fascismo italiano, se sustentó en el control absoluto del Estado, el nacionalismo exaltado y la persecución sistemática de la oposición. El fascismo es un fenómeno complejo y difícil de definir. El historiador Stanley Payne trató de identificar una serie de características que lo distinguen de otras corrientes políticas y lo explicó a través de 3 puntos. 1. Las negaciones. 2. Ideología y objetivos. Y 3. Estilo y organización. 1. Las negaciones. El fascismo se caracteriza por su oposición al liberalismo, el comunismo y el conservadurismo. Al liberalismo lo consideraban responsable de la fragmentación social y la decadencia moral de la nación. La aversión hacia el comunismo respondía a la necesidad de suprimir a los movimientos obreros y socialistas, vistos como enemigos internos que amenazaban el orden nacional. Del conservadurismo criticaron su inmovilismo, aunque en su ascenso al poder, el fascismo realizó alianzas tácticas con sectores de derecha autoritaria. 2. Ideología y objetivos. Lejos de ceñirse a los principios monárquicos o democráticos preexistentes, los fascistas pretendían fundar un régimen que superara las fórmulas vigentes. Este nuevo Estado aspiraba a integrar y movilizar a la población en torno a una identidad nacional fuerte, liderada por un jefe carismático. El fascismo promovió diferentes modelos, ya fueran denominados nacional-corporativos, nacional-socialistas o nacional-sindicalistas, cuya base consistía en superar la lucha de clases mediante la colaboración orgánica entre trabajadores, empresarios y el Estado. La finalidad era lograr la unidad nacional bajo una economía regulada por el poder político, con la promesa de armonizar los intereses de todos los sectores productivos. Muchos regímenes y movimientos fascistas abogaban por la expansión territorial o por un cambio radical en la relación de la nación con otras potencias. Esta expansión podía manifestarse en la formación de imperios coloniales o en la búsqueda de espacios vitales, Lebensraum, para garantizar la grandeza y el fortalecimiento nacional.
En consonancia con su carácter radical, los fascismos intentaron forjar una nueva cultura secular, moderna y autodeterminada, desvinculada de las ideologías tradicionales. Esto se traducía en una exaltación de la voluntad colectiva por encima de cualquier determinismo histórico o materialista, promoviendo un espíritu combativo capaz de transformar la sociedad. 3. Estilo y organización. Los regímenes fascistas se distinguieron por su cuidada estética política, fundamentada en el uso sistemático de símbolos, ceremonias y propaganda destinada a movilizar a las masas y consolidar la imagen del líder. Entre estos recursos destaca el saludo con el brazo en alto, una adaptación del antiguo saludo romano que pretendía realzar la supuesta gloria imperial e infundir sentido de unidad y disciplina. Asimismo, en Alemania se conservó el paso de Oca, un desfile militar sincronizado y rígido que buscaba proyectar orden, fuerza y obediencia inquebrantable. La arquitectura también desempeñó un papel central en esta estética. En la Italia de Mussolini se construyeron edificios inspirados en el neoclasicismo romano y en el racionalismo, con fachadas austeras y monumentales destinadas a reforzar la idea de la grandeza nacional y de continuidad con el pasado imperial. De modo análogo, en la Alemania nazi de Hitler, el arquitecto Albert Speer erigió grandes estructuras con columnas, estatuas y espacios diseñados para acoger mítines multitudinarios, como las concentraciones en el campo Zeppelin de Nuremberg. Pero también se tomaron elementos de otras vanguardias artísticas. Estas puestas en escena, coordinadas con marchas y discursos encendidos, constituyeron un espectáculo cuidadosamente orquestado para transmitir poder y cohesión ideológica. En general, la propaganda, desde los carteles hasta los noticiarios, jugó un papel fundamental, repitiendo eslóganes y mensajes que fomentaban el culto al líder y alimentaban el fervor patriótico. Con estas manifestaciones de fuerza y teatralidad, los regímenes fascistas buscaban generar un profundo impacto emocional en la población, reforzar su propia legitimidad y silenciar mediante el miedo cualquier oposición real o potencial. El liderazgo fascista se caracterizó por la concentración de poder en una sola figura. El jefe encarnaba la esencia de la nación y gozaba de un culto a la personalidad que se traducía en obediencia total y devoción casi religiosa de sus seguidores. Por eso, el culto al líder se reforzó mediante actos masivos, cuidadosamente organizados, donde el simbolismo romántico y místico tenía un papel destacado. El fascismo pretendía integrar a la población en estructuras disciplinadas, milicias de partido o juventudes paramilitares para generar el sentimiento de una comunidad de lucha. La militarización de la política no solo reforzaba la autoridad del Estado, sino que también instauraba la violencia como herramienta legítima para intimidar y anular a los opositores. Para los movimientos fascistas, la violencia era un medio para forjar el nuevo orden y eliminar a quienes consideraban enemigos de la nación. Se la veía como un instrumento de purificación y un modo de canalizar el fervor patriótico justificado bajo la premisa de la defensa de la patria. El fascismo enfatizó la supremacía de lo masculino, promoviendo valores como la fuerza, el heroísmo y la disciplina. La mujer, por su parte, quedaba relegada a un rol fundamentalmente doméstico y reproductivo, en sintonía con una visión orgánica de la sociedad que buscaba la cohesión a través de una estricta jerarquía. El culto a la juventud se articulaba como un motor de cambio revolucionario, simbolizando el futuro de la nación renovada. Los líderes fascistas buscaban el apoyo entusiasta de las generaciones más jóvenes, prometiéndoles un papel protagónico en la construcción de un nuevo orden. Aunque algunos analistas asocian el fascismo con el totalitarismo, conviene matizar. El fascismo italiano, por ejemplo, carecía de una teoría de Estado unificada, lo que limitó su capacidad para implementar un control absoluto. Mussolini, por ejemplo, mantuvo acuerdos con la monarquía y la Iglesia católica en Italia, lo que muestra la naturaleza más pragmática y menos centralizada del fascismo. Para Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, un régimen totalitario debe aspirar a un dominio que abarque todos los aspectos de la vida, económico, político, cultural, incluso familiar, algo que en su criterio solo logró de manera plena el nazismo y el estalinismo. El fascismo italiano, en cambio, mantuvo bolsas de autonomía social e institucional, por lo que no sería totalitario en el sentido más estricto. El fascismo no solo fue un movimiento político, sino también una propuesta cultural. Se basó en el vitalismo y el idealismo, rechazando el liberalismo y el marxismo. Este movimiento buscó crear un hombre nuevo y una cultura moderna que exaltara valores como la acción, la valentía y el sacrificio en aras de la nación. Además,
la estetización de la política fue central en su estrategia para movilizar a las masas. El nacionalismo extremo también fue una piedra angular del fascismo. Este se manifestó en la glorificación de la patria y el rechazo a las influencias extranjeras, promoviendo una identidad nacional homogénea. En Italia, esto se tradujo en la exaltación del Imperio Romano como modelo de grandeza, mientras que en Alemania se vinculó con la teoría racial y la pureza aria. La violencia fue uno de los pilares fundamentales del fascismo, concebida no solo como un instrumento político, sino como un elemento casi regenerador de la sociedad. Desde la perspectiva fascista, la fuerza era un mecanismo legítimo para imponer la voluntad del Estado y purificar a la comunidad nacional de lo que consideraban elementos subversivos o indeseables. Esta visión se nutría, entre otras corrientes, del darwinismo social, que exaltaba la lucha permanente como vía para la supervivencia y el fortalecimiento de los pueblos más aptos. En Italia, los llamados camisas negras o escuadristas surgieron poco después de la Primera Guerra Mundial. Eran grupos paramilitares organizados inicialmente para combatir a los movimientos obreros y socialistas que amenazaban el orden burgués, pero pronto se convirtieron en el brazo armado del Partido Nacional Fascista de Mussolini. A través de palizas, secuestros y asesinatos selectivos, las camisas negras sembraron el terror en las calles y anularon de facto la oposición política. En Alemania, la función de las SA, o sección de asalto, siguió una lógica similar. Fundadas en 1921 bajo la tutela del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, se componían principalmente de exmilitares y jóvenes desencantados con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Con sus camisas pardas y su organización cuasi militar, las SA se dedicaron a acosar a los rivales políticos, especialmente a comunistas y socialdemócratas, y a garantizar la hegemonía de Hitler en las calles. También intimidaron y acosaron a la comunidad judía. Aun cuando más tarde fueron desplazadas en influencia por las SS, las SA jugaron un papel determinante en la consolidación inicial del nacionalsocialismo. La militarización de la política que impulsaron estos regímenes no se limitó únicamente a las actuaciones de las milicias. Se reflejó también en la adopción de una retórica belicista, simbología marcial y desfiles de inspiración militar que reforzaban la idea de una nación unida y dispuesta a la lucha. Este uso sistemático de la fuerza, desde la intimidación a la eliminación física de opositores, sirvió para consolidar el poder de los regímenes fascistas, al tiempo que pretendía encarnar una suerte de regeneración nacional. A ojos de los fascistas, la violencia era tanto un método como un ideal, legitimado por la exaltación de la acción directa y la creencia en la supervivencia de los más fuertes. Aunque el fascismo es predominantemente un fenómeno europeo, sus principios encontraron eco en otras partes del mundo, adaptándose a los contextos culturales y políticos locales. En Portugal, bajo el liderazgo de António Oliveira Salazar, se instauró un régimen autoritario conocido como el Estado Novo, de 1933 a 1974. Salazar fundó su autoridad en el nacionalcatolicismo y un fuerte control económico y social, rechazando el liberalismo y el comunismo y afianzando un sistema que perduró hasta la Revolución de los Claveles de 1974. Aunque Salazar tomó ejemplos del corporativismo y el nacionalismo, algunos autores no lo consideran un fascismo pleno en la medida en que no buscó la movilización de masas ni el culto al líder tan característicos de Mussolini o Hitler. Otro de los casos destacados fue el integralismo brasileño, fundado en 1932 por Plinio Salgado, inspirado directamente en el fascismo italiano de Benito Mussolini. El movimiento, identificado con su símbolo sigma, buscó unificar la nación brasileña bajo una ideología que combinaba principios cristianos, autoritarismo y un fuerte rechazo al comunismo y al liberalismo. Aunque ganó cierta popularidad en la década de 1930, especialmente entre las clases medias urbanas, el integralismo no logró consolidarse políticamente tras la instauración del Estado Novo brasileño por Getúlio Vargas en 1937. En España, el fascismo influyó en la formación de la Falange Española, fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. Inspirada en parte por el fascismo italiano, la Falange se presentó como una fuerza revolucionaria nacionalista que rechazaba tanto el marxismo como el capitalismo liberal. En 1934 se integró con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Tras la Guerra Civil Española, se convirtió en la base ideológica del régimen franquista, aunque diluyó parte de sus principios originales al integrarse con los carlistas y con el aparato de poder de Francisco Franco. Otro ejemplo significativo se encuentra en Argentina, donde surgieron grupos como la Alianza Libertadora Nacionalista, activa principalmente en la década de 1940.
Este movimiento combinó ideas fascistas con un discurso ultranacionalista y antisemita, y se posicionó como un defensor de los valores tradicionales frente a las ideologías izquierdistas y liberales. Aunque no alcanzó el poder, su retórica influyó en el ambiente político previo al surgimiento del peronismo, que tomó elementos del corporativismo fascista. De hecho, las experiencias de Juan Domingo Perón en la Italia de Mussolini durante la década de 1930 influyeron en su visión política, en particular respecto a la organización corporativa del Estado. En México, aunque no se desarrolló un movimiento fascista de gran alcance, se observaron simpatías fascistas en ciertos sectores, como el sinarquismo, fundado en 1937 por Salvador Abascal y otros reaccionarios. Aunque el sinarquismo combinaba elementos del nacionalismo católico con un rechazo al comunismo y al liberalismo, su carácter rural y comunitario lo distanció de los movimientos fascistas clásicos, siendo más una adaptación local. Fuera de Hispanoamérica, movimientos como el Partido Nuevo Orden de Sudáfrica, liderado por Oswald Pirow, y la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley, ambos admiradores de Hitler, ilustran cómo el fascismo se expandió más allá del continente europeo. Estos grupos compartieron características comunes, como el antisemitismo, la xenofobia y la glorificación de un pasado nacional idealizado. A pesar de estas adaptaciones locales, la mayoría de estos movimientos no lograron alcanzar el poder de manera significativa, en parte debido a la condena internacional al fascismo tras la derrota de los regímenes de Mussolini y Hitler. El fascismo fue un movimiento profundamente marcado por las crisis de su tiempo. Aunque derrotado militarmente tras la Segunda Guerra Mundial, su estudio sigue siendo crucial para comprender las dinámicas políticas y sociales que transformaron el siglo XX y sus resonancias en el presente. El legado del fascismo, tanto en sus manifestaciones originales como en sus reinterpretaciones contemporáneas, invita a reflexionar sobre la fragilidad de los sistemas democráticos frente a las crisis y la importancia de defender los principios de libertad e igualdad en contextos de tensión social y polarización. Hoy en día, el fascismo resulta residual y no rige la política de ningún Estado como régimen oficial. Sin embargo, persisten grupos ultranacionalistas o autoritarios que se inspiran en ciertas ideas fascistas, aunque sin alcanzar la magnitud ni la influencia de antaño. De manera paralela, la palabra fascista se ha convertido en un insulto o descalificación genérica que se utiliza para etiquetar conductas autoritarias o intolerantes de muy diversa índole, lo que a veces desdibuja su significado histórico y político. Este uso coloquial, lejos de ilustrar el fenómeno, tiende a trivializarlo y diluir la complejidad original del fascismo, dificultando la comprensión de sus verdaderas implicaciones ideológicas y sus peligros.